si le hacemos caso a toda esta programación que crea la ilusión de nosotros, que crea el ego, entonces vamos a seguir una agenda distinta a nuestro propósito real. Y nos vamos a sentir en un esfuerzo constante, en una batalla constante, en un estrés, en una ansiedad, en un sufrimiento. A diferencia de sentirte en inspiración, un propósito por el lado material, por el parte del logro, por parte del reconocimiento, viene desde el ego. Pero si nos enfocamos en encontrar este propósito adentro, ya está ahí, normalmente nos avisa y nos quiere decir que algo está ahí, que quiere emerger. Algo quiere brotar, algo quiere emerger. Quien realmente somos quiere salir a realizar todo eso que nos llena, que nos hace sentir plenos, que nos inspira, que nos hace sentir en flow. Todo eso que estamos llamados a hacer, pero hay que escucharlo y darle espacio, reconectar con él. Hay que redescubrirlo, hay que recordarlo. Sit up. Remember, don't think you are. Know you are. Remember. Our dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something is actually strange. Desde hace ya un par de semanas que estoy tratando de grabar este episodio y de hecho sí he grabado varios audios queriendo componer este episodio de el propósito, pero no ha quedado y nunca me sentí convencido con los audios anteriores como para compartirlo, porque no me sentía yo que estuviera hablando completamente desde el corazón. Y creo que había varios desbalances quizá a nivel personal que no me ayudaban a dejarme fluir. Y sobre todo yo creo que quería, algo que me pasa seguido, que quería dar una explicación de qué es y por qué es importante el propósito, que fuera bastante clara, bastante precisa. Pero al final del día esto no se trata de eso. Y incluso hacerlo es completamente imposible. Como te digo, personalmente me sentía y me siento todavía como un poco desconectado. Ese tema del propósito me fui sintiendo un poco desconectado o queriendo reconectar con mi propósito. Entonces no me sentía en la posición de hablar de ese tema todavía, por más que lo intentaba y lo hacía, pero no hacía clic. Pero empieza a hacerlo, y aunque es imposible dar una receta, aunque es imposible explicarte aquí universalmente qué es y por qué es importante el propósito, eh, te, te comparto lo que para mí ha sido o representa el propósito, y lo que he aprendido en mi experiencia y la de mentores y la de autores que admiro bastante, sabiendo que claramente no hay recetas universales, no hay una forma que sea completamente aplicable a todo, y todos somos únicos, todos tenemos caminos únicos, distintos, tenemos ideas, tenemos necesidades que son muy únicas, son distintas. Entonces, con eso en mente, te comparto el episodio del día de hoy del propósito, y, y que aunque hay cosas, o más bien aunque todos somos únicos, sí hay caminos todos distintos y muy especiales cada uno, y no hay recetas únicas o universales. Sí hay cosas que se repiten, y sí hay cosas que son aplicables o que suceden en la mayoría o en muchos o en repetidas casos, ocasiones. Desde ese punto en común que creo que hay, y desde mi propia experiencia y punto de vista, te platico el episodio del día de hoy, y te platico mi punto de vista sobre el propósito, que creo que es un tema que da mucho de qué hablar, para filosofar un buen rato, y estoy seguro que hay muchas opiniones al respecto. Hay varios capítulos que todavía considero que es fundamental hablar de ellos,
alrededor de los cuales gira todo esto de Emergente. Sin embargo, antes que cualquier otra siguiente temporada donde va a haber entrevistas, etcétera, creía que hay 2 episodios que tienen que estar como esta base de los capítulos principales que ha habido, los cuales es el propósito y la meditación como herramienta, la meditación y quizá también la gratitud, pero por lo menos el propósito y la meditación, los cuales creo que van a ser los siguientes 2 capítulos, este y el que sigue antes de la serie de entrevistas que ya están cocinándose, que van a estar muy buenas, y algunas de ellas ya estuvieron muy buenas, simplemente van a venir saliendo. Pero regreso al tema del propósito. Creo que es un tema que tenía que estar o tiene que estar porque personalmente lo he vivido, esta parte de querer descubrir el propósito, de entender quién soy o más bien cuál es mi propósito para poder entender qué debo hacer o qué decisiones tomar o sentirme conectado, sentirme en flow, etcétera. Como que traemos todos o muchos adentro este tema de querer encontrar el propósito. También cuando estaba recién llegando a Alemania, antes también, pero recién llegando a Alemania fue uno de los momentos en los que más me cuestioné esta parte. Sobre todo como queriendo entender por qué estaba donde estaba, por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo y qué decisiones debo de tomar ahora, porque eran decisiones en cada momento complicadas, en el sentido de que quería entender cuál era la respuesta correcta, aunque quizá si nos metemos a filosofar en este aspecto nunca hay una respuesta correcta, pero queremos tener esa idea o ese propósito, ese sentido que nos dé, que nos guíe, que nos respalde sobre la decisión que vamos a tomar. Entonces yo me preguntaba mucho cuál era mi propósito, entender mejor hacia dónde puedo alinear mis acciones. Y en algún momento me fui dando cuenta que mi propósito era no necesariamente una meta en sí, un lugar al que llegar, sino más bien ser mi mejor versión. Y ahorita voy a llegar a esa parte, pero me di cuenta que mi propósito, en ese momento le llamaba misión, era ser mi mejor versión. Y con ello contribuir, ayudar, inspirar a muchas más personas a lograrlo también. Entonces tiene estas 2 partes de convertirme yo en lo mejor de mí y contribuir a los demás o servir a los demás. Creo que estas son 2 partes muy importantes que ahorita quizá te regrese a eso. Pero cuando me di cuenta de eso, mi experiencia en ese primer trabajo que estaba teniendo empezó a cambiar porque no lo estaba disfrutando, no me gustaba y no era algo que quisiera hacer, no sentía que estaba teniendo un impacto. Recordando ahorita a esa parte del video de Simon Sinek que seguramente lo han visto ya varios, que se hizo muy famoso hace varios años, donde se medio burla de los millennials, que somos unas personas que estamos constantemente queriendo encontrar o descubrir nuestro propósito y crear un impacto, pero dejamos todo muy desechable, etcétera. Que creo que tiene razón, simplemente hay que usar eso a nuestro favor, o más bien entender lo que es un propósito en vez de simplemente buscarlo por buscarlo como fin. Creo que las cosas empezaron a cambiar bastante en mi vida personal cuando dejé este propósito fluir a mí y lo conecté con una parte infinita de convertirme yo en lo mejor que yo era o que podía hacer. Y mientras estaba en el trabajo me di cuenta de muchas personas que estaban en lo mismo, que estaban en la misma pregunta, y era una pregunta que me topaba en todos lados, en todas las conversaciones, porque me gusta tener ese tipo de pláticas filosóficas e indagar un poquito más haciendo preguntas cuando la persona se siente cómoda con ello, porque me ayuda y les ayuda a redescubrir, a encontrar caminos o respuestas que antes no estaban visibles, rebotando esas ideas. Y me di cuenta que era una pregunta que se repetía por todos lados, todo el tiempo, constantemente. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué debo? Y queriendo encontrar el propósito para saber qué hacer, para saber qué estudiar, para saber qué decisión tomar, etc. Todos estaban en busca de encontrar su propósito.
porque no estaban llenos, porque no se sentían plenos. Entonces, tratando de encontrar el propósito para saber cuál es la decisión que va a tomar a continuación. Si pones atención, te vas a dar cuenta que en alguna situación muy parecida has estado o estás, o mucha gente a tu alrededor lo está. Es algo que se repite hoy en día bastante. Una pregunta que se repite por todos lados. ¿Cuál es mi propósito? Y creo que hoy en día tenemos tantas opciones que todas esas opciones nos aturden y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer y queremos encontrar ese camino, y querer encontrar ese camino, ese querer encontrar el propósito, como si fuera a llegar a un lugar en el que por fin ya sabemos. Creo que si de algo me he dado cuenta y me ha resonado de escucharlo de mentores y autores que admiro, es que tu propósito es mucho menos algo que hacer, algo que decidir, algo que encontrar, y es mucho más algo que sientes, es mucho más algo que experimentas, y es mucho más algo entonces que es interno. Algo parecido como con la felicidad, que no se trata necesariamente de ir en busca de la felicidad. No se trata de un lugar y un momento en el que llegas a ser feliz, sino más bien es un proceso que se siente y que es interno, y que depende de ti, de tu interpretación y de tu trabajo interno, sentirlo. Y el propósito es parecido a eso. Es más el proceso, es más algo que sientes, que ese lugar al que llegas, o esa decisión, o ese hacer, o ese saber. Respecto a esto y respecto al propósito, y quizá queriendo entender por qué es importante el propósito, hay una frase que sentí que era muy necesario también mencionarlo, que es que la vida es sufrimiento. Hay muchos autores, entre ellos Jordan Peterson, y basado en otros autores mucho antes que él, y otros varios muy conocidos, que mencionan que la vida es sufrimiento, y otros que mencionan que la vida siempre va a tener estrés y siempre va a tener dolor, lo cual hasta cierto punto puede ser que sea verdad. No sé si me iría yo a ese extremo de decirlo de algunas de esas maneras, pero son personas muy reconocidas y que tienen mucha experiencia. Entonces, la vida está llena de sufrimientos, sí. Y la vida está llena de estrés y situaciones difíciles, sí. Y las va a seguir habiendo, sí. En eso sí estoy muy de acuerdo. El punto para ellos, o que muchos de ellos mencionan, es que ¿qué propósito va a justificar ese sufrimiento? Porque si no va a ser posible eliminar ese sufrimiento, si no va a ser posible eliminar ese dolor, si no va a ser posible eliminar del todo el estrés en el camino, entonces es importante encontrar un propósito, un sentido que nos ayude a justificar ese sufrimiento. ¿Qué propósito te va a hacer reducir o olvidar todo ese dolor? Olvidar o reducir todo ese sufrimiento. Digo, un ejemplo sencillo quizá aquí en esta parte, para entenderlo un poquito mejor, es que tener un sentido y tener un propósito o algo claro en mente puede ser un painkiller, puede ser aliviar el dolor a tal manera de que, si lo ves en un ejemplo de un jugador de fútbol o jugador de fútbol americano o cualquier deporte, en repetidas ocasiones los ves jugando incluso con un esguince, o incluso con un pedazo de la cara sangrando a un nivel que de otra manera sería insoportable, o un brazo roto, o la adrenalina y su nivel de enfoque es tal, su sentido y su propósito es tal, que incluso esas señales y esos sentimientos de dolor no llegan. Es mucho más efectivo en muchas ocasiones ese sentido de propósito y ese enfoque
que cualquier tipo de pastilla que alivie el dolor o que atonte el dolor. ¿Por qué es importante el propósito o en qué puede beneficiar el propósito? Si me voy a lo más básico, el propósito, el sentido, puede ayudar o más bien te lleva a sobrevivir. A un nivel muy drástico y muy básico te ayuda a sobrevivir, y lo vemos en el tema del holocausto. El libro de El hombre en busca del sentido de Benjamin Franklin habla mucho de esta parte. Y de ahí viene mucho el concepto de la resiliencia y cómo hay personas o las personas tendían a sobrevivir o a ir sobre cualquier tipo de situación casi inhumana cuando tenían un propósito. Y las personas que no tenían un propósito, que no tenían un sentido, algo por lo cual ver todo este proceso, eran las que tendían a morir. Y si no te quieres ir a la parte de sobrevivir, podemos entender todo este proceso como ir por situaciones difíciles y poder superarlas de tal manera. Eso es uno. El segundo punto que a lo mejor puede ayudar a un propósito, o más bien ayuda a un propósito, es alinear tus acciones. Es alinear tus acciones y tus decisiones, que creo que es lo que más queremos encontrar cuando vamos en busca de un propósito. Es saber qué decidir. Cuando sabes tu propósito, cuando sabes qué es lo que quieres conseguir, cuando sabes incluso quién eres tú, por qué haces lo que haces, tus acciones y tus decisiones pueden ir alineadas o van a ir alineadas en ese sentido. Y el propósito no necesariamente te va a decir qué decisión tomar, porque va a haber varias decisiones que pueden llevarte hacia allá, o más bien casi cualquier decisión te puede acercar a tu propósito, pero te va a ayudar a enfocar, lo cual es el siguiente punto también, el enfoque. Tener un propósito te va a ayudar a mantenerte enfocado, y hoy en día es una de las cosas más difíciles de conseguir en un mundo tan ajetreado y tan rápido y tan disruptivo y tan cambiante, con tanta información, con redes sociales. Es difícil mantener el enfoque, y tener un propósito creo que nos ayuda mucho a mantener el enfoque. Y muchos estudios, el siguiente punto, son varias partes que científicamente se han comprobado que si tienes un propósito incluso puedes vivir más tiempo, ayuda a la longevidad, protege el corazón, ayuda contra el Alzheimer, ayuda contra el Parkinson, a prevenirlos. Y el siguiente punto importante por cual tener un propósito es que facilita un estado de flow. Y con flow ya habrá un capítulo específico, pero sentirte en flow es sentirte en inspiración, y sentirte en flow y en inspiración es sentirte feliz. Hay una frase de Tony Robbins también que se repite constantemente, que es que progress equals happiness. Si hay progreso, si estás creciendo, es exactamente eso lo que te da felicidad. Convertirte en alguien mejor que quien eras ayer es lo que te hace sentir feliz. Y mantener este proceso de crecer y sentirte feliz es un proceso de flow. Mihai Csikszentmihalyi habla de este tema del flow, y él relaciona completamente el sentido de flow con la felicidad. Tony Robbins lo habla por parte del progreso. Mihai Csikszentmihalyi lo habla desde la parte del flow, pero esos dos como fundamento para la felicidad. Entonces, si queremos ser feliz, está directamente conectado con flow. Y tener un propósito nos va a conectar con ese flow. De hecho, uno de los requisitos fundamentales para el flow, en ese libro de Fluir de Mihai Csikszentmihalyi, es tener metas altas y claras. Algo muy conectado con el flow. Algo muy conectado con el propósito. Porque cuando tenemos un propósito, nos sentimos en flow. Nos sentimos conectados con nosotros mismos, con algo más grande, con el universo, con Dios, con lo que cada quien vea como algo más grande que yo, o que tú, o que nosotros, que nos da vida, que nos conecta. Cuando estás en flow, cuando estás con un propósito, cuando te sientes con un sentido, es cuando nos sentimos inspirados.
Es cuando las ideas fluyen, es cuando la creatividad fluye. Es cuando incluso en situaciones difíciles, incluso en situaciones de estrés o sufrimiento, no se siente como tal. Se siente diferente, se siente como un reto, se siente como algo distinto, un reto. Encuentro otra palabra mejor para describirlo. Que para otra persona quizá fuera sufrimiento. Y eso es diferente a sentirte en estrés, a sentirte en una batalla constante, en un esfuerzo constante, en un estrés, en ansiedad, en sufrimiento. Y normalmente cuando nos sentimos así estamos siguiendo más la agenda del ego. Estamos siguiendo quizá un propósito que creemos que es nuestro propósito, pero viene desde el ego, viene desde la programación, viene desde lo que creemos que somos nosotros. Y hablamos de esa parte como una 90 y tantos % de quienes somos viene aprendido. Viene programado, viene por la sociedad, viene por nuestros genes, viene por lo que absorbimos desde niños, etc. Y si le hacemos caso a toda esta programación que crea la ilusión de nosotros, que crea el ego, entonces vamos a seguir una agenda distinta a nuestro propósito real. Y nos vamos a sentir en un esfuerzo constante, en una batalla constante, en un estrés, en una ansiedad, en un sufrimiento. A diferencia de sentirte en inspiración, a diferencia de sentirte en un reto constante, en inspiración, en flow, feliz incluso de estar viviendo ese tipo de retos, que te acerca a ser un mejor tú y a servir a los demás por medio de eso que estás haciendo. Creo que es importante ahí detectar cuando el propósito está simplemente decidido por ti, por parte de este ego, por parte de esta idea de lo que quisieras conseguir, que normalmente viene desde esa necesidad y ese querer lograr algo, ese querer tener un reconocimiento por algo. Normalmente cuando quieres algo, un propósito por el lado material, por parte del logro, por parte del reconocimiento, viene desde el ego. Pero si nos enfocamos en encontrar este propósito adentro, porque creo que el hecho mismo de que existimos indica que que tenemos un propósito, pero está ahí, está mucho más adentro de todas estas capas que crean una gran parte de quién somos nosotros, que es el ego, que es esa programación. Y mucho más adentro de todo eso está nuestro propósito y tenemos un propósito. Y ya está ahí, pero hay que reconectar con él. Hay que redescubrirlo. Hay que recordarlo. Porque ya está ahí. Y eso tiene mucho que ver con todo ese tema de emergente. Porque ya está ahí, normalmente nos avisa y nos quiere decir que algo está ahí, que quiere emerger. Algo quiere brotar, algo quiere emerger. Quien realmente somos quiere salir a realizar todo eso que nos llena, que nos hace sentir plenos, que nos inspira, que nos hace sentir en flow. Todo eso que estamos llamados a hacer, pero hay que escucharlo y darle espacio. Y uno de los principales limitantes que nos limita, que nos bloquea a hacer eso realidad, a convertirnos en quien realmente somos, a conectar con este propósito, son nuestros pensamientos. Es nuestro ego. Son las ideas que tenemos de nosotros mismos, de lo que creemos o debemos de conseguir, o que lo que creemos o lo que debemos de ser. Observar esta parte es lo que nos va a ayudar a ir redescubriendo y recordar nuestro propósito, que ya está ahí adentro. Debemos, creo, confiar y empezar a sentir en vez de querer decidir. Confiar que el propósito está ahí, confiar que el propósito se va a develar, va a aparecer, porque ya está, ya existe. El simple hecho que existas te dice que existe ese propósito. El hecho que estés en este mundo nos dice que tienes un propósito. Hay que encontrarlo. Pero necesitamos entrar a este estado de confianza de que ahí está. Necesitamos entrar a sentirlo hoy, sentirnos con propósito, para dejarlo emerger, para dejarlo aparecer enfrente de nosotros y ser evidente. Aunque a veces, cuando es evidente y cuando aparece y cuando nos damos cuenta que es eso que queremos o debemos hacer, es incómodo. Y ese es un tema que también ya hemos platicado. Es incómodo porque va más allá del ego, va más allá de la programación de lo que creímos que debemos de conseguir.
Y a veces va a ser incómodo ir en contra de lo que siempre creíste de ti, lo que la familia esperaba de ti, lo que tus amigos esperaban de ti, lo que la sociedad esperaba de ti o pensaba de ti. Cuando vamos un poco en contra de todo esto, es muy incómodo. Pero en tu corazón y dentro de ti sabes qué es lo que tienes que hacer. Y ahí es donde es la batalla interna y una decisión muy importante en la vida de la famosa rechazo de la llamada o el refuse of the call de Joseph Campbell. Es como sentir la llamada, sentir esa llamada a la aventura, sentir esas ganas de realizar eso que es verdad para ti, pero tener miedo y hacerlo o no hacerlo. Creo que es importante en ese aspecto no solamente confiar, sino también seguir nuestro llamado. Follow your bliss. Seguir eso que está dentro de nosotros. Seguir eso que es verdad para nosotros. Eso que siempre hemos sentido como algo natural, algo que nos gusta y nos apasiona hacer cuando el tiempo fluye y vuela y podríamos hacerlo todo el día. Eso que a lo mejor que para la gente le cuesta trabajo hacer, pero para ti es natural. Algo que incluso tú pienses que eso a mí me sale natural, claro que no le voy a cobrar a la gente por hacerlo. Claro que no puedo encontrar un trabajo haciendo eso porque pues eso es algo que me gusta y que claro que no. Yo personalmente me gustaba mucho filosofar en el trabajo, hacer preguntas y indagar mucho más allá de lo monótono del día a día, sobre la vida, sobre el propósito, sobre el amor, sobre la conciencia, sobre quiénes somos, por qué estamos aquí, etc. Sobre la transformación personal. Y no veía necesariamente en ese momento cómo podía yo aplicar eso y hacer eso en mi vida. Y ahorita creo que lo estoy empezando a hacer. Pero le empecé a poner atención. Me di cuenta que también aprender y compartir, aprender y estar listo para hacer una pregunta en un momento correcto me gustaba. Y es algo que también estoy haciendo ahorita. Creo que es importante atender toda esta parte que es verdad para nosotros. Y mantenernos completamente abiertos. Mantenernos completamente abiertos porque es algo cambiante. Es algo que no está fijo. Tu propósito, tu visión no están fijos y van a estar cambiando todo el tiempo. Creo que es algo con lo que yo batallé porque creía que iba a encontrar mi propósito y listo, ya sabía que era lo que tenía que hacer. Pero es un punto ciego porque para mi yo actual es imposible saber lo que voy a saber en 1 año o en 2 o en 3. Y si yo ya cambié, entonces lo que puedo percibir desde ese punto de vista es muy distinto. Si yo veo el bosque desde un punto, veo ciertas cosas desde aquí, pero si voy y me subo al cerro, voy a ver un panorama muy distinto. Y no puedo tomar una decisión hacia el futuro de tal manera que ya está definida hoy, sin saber qué es lo que voy a ver ahí arriba. Creo que mantenernos abiertos en el famoso Shoshin, que es la mente principiante, y estar completamente abiertos a reenfocar y a redireccionar toda esta parte de la visión y del propósito es algo fundamental. Y regresando a la parte de seguir tu regalo, seguir lo que te apasiona, lo que es verdad para ti, para ir encontrando tu propósito, un par de preguntas que quizá vale la pena hacerse es ¿qué es eso que haces de la mejor manera donde el tiempo vuela? Eso que haces con el menor esfuerzo, el tiempo vuela y te encanta hacer, simplemente fluyes. Donde el tiempo desaparece. ¿Qué es eso que se te da fácilmente? Que quizá otros no pueden hacer. Y algunos te piden ayuda por hacerlo, porque pues para ellos no es tan fácil. Para ti simplemente es algo súper sencillo, rápido y que ni siquiera piensas que pudieras vivir haciéndolo. Es tan sencillo que así parece. Incluso de niño.
¿Qué te caracterizaba de niño? ¿Qué hacías mucho de niño? ¿Qué te gustaba mucho de niño? ¿Qué decías que querías hacer o que repetías o que actuabas? ¿Qué era eso que de niño te llamaba, te emocionaba, que eso que repetías hacer? Que eso te empieza a dar muchos indicios de algo que ya estaba ahí antes de que cayera toda esta programación, todas estas ideas que fueron creando capas y que te van construyendo el ego. Quizás esas preguntas para reflexionar puedan ir dando una idea de lo que hay ahí adentro. Hay aquí creo que 4 o 5 cosas que me gustaría cerrar, que envuelven mucho de lo anterior, la mayoría de lo anterior, que hay que recordar en ese tema del propósito. 4 o 5 puntos que recordar constantemente. Y uno es que el propósito es infinito y no es un lugar al cual hay que llegar. Infinito me refiero a que no es un lugar al que vas a llegar, no es algo que vas a conseguir o un lugar al que vas a saber que ya llegaste. Es un proceso en sí. ¿A qué me refiero con esto? Que es normalmente va enfocado a, o termina siendo enfocado a convertirte en quien realmente eres. En otras palabras, ser tu mejor versión. Sanarte a ti mismo. Diferentes maneras de decirlo, pero que al final es un proceso de realización personal. Y esto de la mano con un servicio, con servir a los demás. Que por medio de hacer esto, traes un servicio, una contribución a las demás personas. Y creo que esa conexión de ser lo mejor que tú puedes ser lo que tú realmente eres y estar en servicio y contribuir a la vida de todos los demás, que al final somos todos uno, es lo que crea un propósito. Es lo que yo he visto que crea un propósito en mí y es lo que yo he visto que crea la mayoría de los propósitos de personas que han logrado cosas extraordinarias. Porque al final del día lo único que crea una realización y una felicidad es ese proceso, esa transformación personal y esa contribución a la vida de más personas. Ese es uno de los puntos que creo que es importante recordar. Otro es que el propósito no es algo que hacer, sino es un estado de ser, que significa que es interno y lo puedes sentir en cualquier momento. Ese sentido, ese propósito se siente incluso antes de que sepas exactamente cuál es el propósito. Si eso tiene sentido para algunos. Espero. Yo creo que sí, estoy seguro. El siguiente punto que creo que es importante recordar es que el propósito va más allá del ego. Y estar bien atento que el propósito va más allá del ego y más allá de las creencias y más allá de lo que crees que tienes que conseguir, de los logros, más allá de lo que piensan los demás, más allá de lo que espera tu familia de ti, etc. El siguiente punto a recordar es que confíes y saber que el propósito va a llegar. O más bien ya está ahí, pero va a ser revelado. Confía. Y mantenernos abiertos. Sentirlo. Es lo que va a hacer que sea evidente en cualquier momento. Otro punto creo que es súper importante es el de dar gracias. Dar gracias de que incluso estés pensando en cuál es tu propósito. Porque el simple hecho de que estés pensando en cuál es tu propósito es que hay algo dentro de ti que te llama, algo dentro de ti que emerge, que quiere reconectarte con quien realmente eres, con lo que quieres conseguir, con lo que es verdad para ti, con lo que te va a sentir feliz, inspiración, realizado, etc. Estás en el camino. El simple hecho que nos estemos preguntando cuál es mi propósito y que te estés acercando a él es que estás en el camino. Creo que podemos empezar a dar gracias por eso. Auf Wiedersehen, chao, chao.